Buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer el análisis realizado al libro del jurista Gastón Fernández Cruz. Y voy a empezar con la introducción. Noción del daño. El daño es un elemento central en la responsabilidad civil, ya que sin daño no existe obligación de indemnizar. No puede existir si no hay un perjuicio real sufrido por una persona. Etimológicamente, el daño proviene del latín temere, que significa quitar, destruir, disminuir. Por lo tanto, el daño implica una lesión, un perjuicio, un detrimento en los bienes y derechos de la persona. El derecho occidental ha adoptado esta idea. No puede configurarse la responsabilidad civil sin la presencia del daño. Solo cuando alguien sufre un daño patrimonial o moral, nace la posibilidad de exigir esa reparación civil. Requisitos del daño resarcible. Para que el daño sea resarcible, debe reunir ciertos requisitos. A. Certeza del daño. El daño debe ser cierto, no hipotético ni imaginario. Tiene que tener dos elementos. Certeza fáctica. Se debe constatar que sí, efectivamente ocurrió un daño físico o material. Por ejemplo, la ruptura de un vehículo, la lesión corporal o la pérdida de un bien. Dos, certeza lógica. El daño debe ser una consecuencia necesaria y lógica del hecho dañoso. Por ejemplo, en un accidente, cuando impide a que el accidentado trabaje, surge el lucro cesante por la pérdida de los ingresos. Esta es una consecuencia lógica. Además, surge un tema especial, que es el daño, la pérdida de oportunidad o chance, que es cuando la víctima pierde esa posibilidad real de obtener un beneficio. Por ejemplo, perder la oportunidad de ganar un contrato o un concurso. En estos casos, la certeza es difícil de medir. Se analiza de manera razonable en el supuesto de haber sucedido el hecho. Subsistencia del daño. El daño debe existir al momento de reclamarlo. Es decir, que no haya sido reparado. Si el daño fue cubierto, por ejemplo, por el seguro completamente, ya no subsiste. ¿Por qué? Porque la víctima ya fue indemnizada. Este requisito se analiza en varios subcasos. Uno, reparación civil en sede penal. El artículo 92 del Código Penal establece que cuando el daño proviene de un delito de la reparación civil, se fija conjuntamente con la pena en el proceso penal. Anteriormente, antes a la entrada en vigencia del Código Civil de 1984, no se podía ir por los procesos. Tendría que irse cuando la reparación provenía de un delito, tenía que repararse en vía penal. Pero actualmente, con el Código de 1984, en el artículo 1969, dispone que si un hecho generador del daño es delito, la reparación civil se tramita en la vía penal, no por separado. Sin embargo, existe esa posibilidad de que el perjudicado no se presente como actor civil, sino que se reserve ese derecho de ir a la vía civil. Dos, modificación intrínsecas y extrínsecas del daño.
Las modificaciones intrínsecas se deben a causas externas del daño, como la devaluación monetaria, por ejemplo, cuando se aumenta el monto a reparar. Modificaciones intrínsecas tienen relación con las condiciones personales de la persona. Por ejemplo, cuando la víctima sufre una enfermedad y una herida que es pequeña puede tener consecuencias más graves. A consecuencia de eso se considera la reparación civil. 3. Compensación de lucro por daño. Muchas veces el daño genera beneficio paralelo. Por ejemplo, cuando se destruye una maquinaria antigua, percibe y a cambio de ello percibe una nueva a costo del seguro. Se está compensando el beneficio obtenido con el daño sufrido, pero para que haya compensación debe cumplir con lo siguiente. Primero, el perjuicio y el beneficio deben derivar del mismo hecho. 2. El hecho generador debe ser causa del beneficio. 3. La compensación debe ser jurídicamente posible y no contraria al ordenamiento. Otro subtipo de la subsistencia del daño es la problemática del daño continuado. Se da cuando el daño persiste o se agrava con el tiempo, como es el caso de la contaminación ambiental. Aunque el elemento que inició ya sucedió, pero las consecuencias siguen aún produciendo ese daño, por lo que se renueva constantemente. C. La especialidad del daño. El daño debe afectar un interés jurídicamente tutelado y a un titular que se encuentre plenamente identificado. Esto significa que debe saberse qué derecho se dañó, a quién y quién lo sufrió. Por ejemplo, en el daño ambiental, el afectado puede ser la comunidad o un colectivo. Se requiere determinar quién tiene esa legitimidad para reclamar. La injusticia del daño. No todo daño es resarcible, solo el daño injusto. ¿Qué significa? Que el ordenamiento jurídico selecciona qué interés merece protección mediante tutela resarcitoria. El artículo 1971 de nuestro Código Civil establece supuestos de daños no resarcibles, legitimidad por legítima defensa y ejercicio regular de un derecho. Antes de ello vamos a resolver conceptos de la injusticia de daño y su evolución, cómo ha ido evolucionando. Primera etapa, en el derecho romano solo se consideraba injusto el daño que lesionaba derechos subjetivos, la propiedad, la integridad física, el honor, etcétera, etcétera. El derecho romano era formalista. En la segunda etapa tenemos la Edad Media. Aquí se fue ampliando a la lesión cierta de un interés jurídicamente protegido, aunque sea un derecho subjetivo. En la ley Aquilia esto fue evolucionando. Por ejemplo, el interés del consumidor. En la tercera etapa, en la edad moderna, se incluye la lesión de un intereses simples, siempre que estos merezcan protección. Y en la cuarta etapa, en la etapa posmoderna, aquí ya se empieza a ponderar el interés general del sistema frente al interés particular de la víctima. Es decir, se evalúa si la sociedad considera justo indemnizar ese daño.
Ante ello se aplica el criterio de ponderación ex ante. ¿Quién ocasionó el daño? Merece resarcimiento este daño, y etcétera, etcétera. Son criterios de ponderación ex ante. Supuestos de irresponsabilidad civil. Supuestos de responsabilidad civil son los casos en que el daño existe, pero no genera obligación de reparar. ¿Por qué? Porque se encuentra justificada por el ordenamiento jurídico, y el artículo 1971 del Código Civil regula estos supuestos. Primer supuesto, el ejercicio regular de un derecho. Inciso 1 del artículo 1971. Cuando una persona actúa dentro de los límites legales de su derecho, el daño que causa no es resarcible. Por ejemplo, un juez que ordena una medida cautelar de un bien no responde por el perjuicio causado si es que éste actuó conforme a ley. Sin embargo, hay abuso de derecho si se genera responsabilidad civil. ¿Cuándo sucede? Cuando alguien utiliza su derecho de manera excesiva o de mala fe, contraria a la finalidad de la norma, de la ratio legis, de la forma de ser de la norma. 2. La legítima defensa. Inciso 2 del artículo 1971. El daño causado en defensa propia del otro no es resarcible, perdón, si se cumplen los siguientes requisitos. Primer requisito, existencia de una agresión. Esa existencia tiene que ser una amenaza real de sufrir un mal grave. 2. Motivación defensiva. La respuesta debe ser una reacción directa ante la agresión. La proporcionalidad, como número 3. El medio de la defensa que se debe emplear tiene que ser razonable y encontrarse relacionada. Por ejemplo, cuando alguien repele un asalto y le causa daño al agresor, no responde, no tiene responsabilidad civil. 3. Estado de necesidad. Artículo 10 de 1971, inciso 3. Se presenta cuando una persona daña un bien ajeno para evitar un daño mayor o eminente. Requisitos. Tiene que existir un peligro grave o eminente. No debe haber otra alternativa razonable. Debe ser la última medida a aplicar. 3. El daño debe afectar un bien ajeno. Ejemplo, cuando alguien rompe la puerta de la casa de un vecino para rescatar a un sujeto que se encuentra en un incendio. Este es un estado de necesidad. En el Perú, el Código Civil regula un supuesto de responsabilidad atenuada, mientras en el derecho francés se considera responsabilidad total. En cambio, en el derecho alemán lo ve como un hecho nocivo, donde se analiza caso por caso. Va a variar dependiendo. Conclusión. El daño resarcible es el pilar fundamental de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque sin daño no hay obligación de reparar. Pero no es suficiente que exista perjuicio. También debe existir, debe ser cierto, debe ser subsistente, debe ser específico y debe ser injusto. Además, hay casos donde, aunque haya daño, no hay responsabilidad. En el caso de legítima defensa o en el ejercicio regular de un derecho. El análisis del daño debe encontrarse relacionado a la existencia, al alcance y a la justicia
que es lo que permite al juez determinar de manera como corresponda una reparación de acuerdo a su medida. Gracias.